Bueno, seguimos acá en Hablemos de Desarrollo. Estábamos comentando la elección en Estados Unidos y por qué lo traemos al programa. Yo creo que es algo que da para charlar y mucho, que se habló mucho en un montón de programas de radio, los medios, y lo traemos aquí por dos motivos. Por la categoría política del desarrollo, que siempre decimos que detrás de cualquier situación o de cualquier medida que promociona el desarrollo hay una cuestión política detrás, y creo que esta elección es una bisagra, por más que me digan exagerada algunos amigos, pero sí. No, coincido con vos y yo. Y la segunda cosa es, me gustaría que discutamos acá en el piso y con un invitado que ahora vamos a presentar, también el tema esto, ¿era lo mismo Hillary o Trump? Que también creo que no, pero lo que sí quiero contarles, mi experiencia personal, es que no me sorprendió que ganara. Después del Brexit ya nada me sorprende. Pero para que nos ayude a reflexionar y dar su punto de vista, tenemos un invitado especial, analista internacional freelance, que lo vendo bien, Germán Romano, porque además es mi hermano. Así que un gusto tenerlo al aire. Germán, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, un gusto la comunicación y un gusto, poder compartir este diálogo con ustedes. Bueno, estábamos acá conversando respecto a esta cuestión de la elección de Trump y queríamos saber un poco tu análisis y tu punto de vista, qué impactos tiene esto en la cuestión territorial, para las minorías y para la política internacional. Sí, bueno, primeramente, como bien vos mencionabas, el tema de la sorpresa, digo, si es algo que sorprendió o no, y si se hace un análisis respecto de la elección del Brexit, la elección que fue en Colombia, respecto del acuerdo de paz, en donde las encuestas daban determinados resultados, y después fue distinto a los resultados que dan las encuestas, y también hoy un hastío que se nota en lo que es la clase dirigente en varios países, que tiene como consecuencia este tipo de elecciones, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que el tema de la sorpresa habría que analizarlo bien desde ese lugar, y después también un papel clave que tiene que ver cuál es el rol de los medios de comunicación, en donde claramente, exceptuando uno, todos apoyaron la candidatura de Hillary Clinton, y cuál es el rol también que juegan las redes sociales en este caso, ¿no? Y porque también vemos en donde ha habido este tipo de sorpresas, al menos desde los medios de comunicación masivos que se analiza, las redes sociales cumplieron un rol fundamental. Sí. ¿Qué opinión te merece esta cuestión de lo territorial y las amenazas? No sé si decir amenazas porque eran sus eslogan de campañas, así que amenazas es para los que no coincidíamos, pero está claro que hay gente que eso le hacía eco respecto a lo que va a ser la política de migración, de deportaciones, el muro con México, que para nosotros lo analizamos desde el punto de vista de lo territorial y la inclusión, y está claro que son medidas que afectan por lo menos la inclusión de las minorías, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ahí hay varias cosas. En lo que es, porque todavía sigue estando la administración demócrata en Estados Unidos gobernando, el récord histórico de deportaciones fue en esta gestión demócrata, ¿no? Entonces, eso también como para desmitificar porque si no parecería ser que Trump o lo que plantea respecto de las personas migrantes es único, y ahí es donde está la discusión, ¿no? Si son lo mismo o no. Como decía, la actual administración tiene récord histórico en Estados Unidos de deportaciones. Ahora, no fueron solo comentarios en la campaña, sino que Trump dijo, bueno, vamos entre 2 y 3 millones de personas a deportar en nuestra administración, ¿no? Y con la peligrosidad que después dicen quienes sean los guardias de frontera van a decidir después qué es lo que hacen. Entonces, respecto de esto, claramente lo que plantearon que iban a hacer en campaña es lo que por la línea que van a seguir, ¿no? Y después también los primeros saludos que recibió Trump, que fue, bueno, de Le Pen, de Francia, de Netanyahu, de Israel, todos los líderes políticos de las extremas derechas fueron quienes celebraron ampliamente el triunfo de Trump. Y ya sabemos cuáles son los posicionamientos de
de esos sectores de la política. Así que, lamentablemente, creo que vamos a tener momentos bastante complejos y claramente para las minorías, en el sentido de que había un discurso contenido a partir de quienes estaban llevando adelante la administración de Estados Unidos, que con Trump no va a estar. Y no es menor que automáticamente, a partir de haber ganado las elecciones, ya se dan situaciones de racismo de la gente común. También no olvidemos que hay una situación de represión y de racismo muy importante de las instituciones del Estado, ¿no? Digo, lo que ha pasado con la policía y demás. Pero bueno, ahora lamentablemente lo que se está viendo es como esa contención que tenían las personas ya no la tienen. Hay videos inclusive circulando en internet en donde, por ejemplo, niños y niñas de un colegio cantan en el comedor de que van a deportar a sus propios compañeros. Germán, ¿No? Buenas tardes. Sí. Federico Kelly te saluda. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo podría esto afectar a nuestro país o cuál es el vínculo que hay entre el poder de nuestro país y el de Estados Unidos? Bueno, ahí habría que ver, yo creo que habría que primeramente que esperar cuáles son las medidas y cuál es el enfoque que le va a dar Trump. Digo, claramente este gobierno, el de Argentina, que si bien tiene políticas, en muchos aspectos están implementando políticas similares a lo que planteó Trump que iba a hacer si llegaba como presidente. Digo, particularmente lo que es el tema de en estos últimos días, particularmente el gobierno, dijo, bueno, el tema de migrantes tenemos que tratarlo, y prácticamente plantean lo mismo que Donald Trump respecto de el tema de las deportaciones, ¿no? Germán, permíteme, ¿vos crees que las nuevas medidas o la reforma en la política migratoria y el control de fronteras en Argentina puede estar vinculado también a este tipo de, digamos, a este tipo de medidas o a simpatizar con la nueva gestión en Estados Unidos? No creo particularmente que tenga que ver con una cuestión de simpatía con el gobierno, con lo que sería el gobierno de Donald Trump, sino tiene que ver con parte constitutiva ideológica del actual gobierno de Argentina. Entonces, el punto es, hay muchas medidas en términos sociales que puede llegar a haber un acercamiento. En lo económico, al menos parecería ser que plantean cosas distintas. Bueno, y hay que ver en ese planteo cómo son las negociaciones con Argentina. Uh-huh. Acá tenemos una compañera recién llegada de Japón que nos contaba la preocupación por el desarrollo industrial y por las industrias en Japón de las medidas que pueda llegar a tomar Donald Trump como presidente. Esta pregunta no es quizás poco seria, pero me gustaría que imagines qué piensa Putin de todo esto. Y hace poco que vos estuviste en Rusia, porque claramente cambia también los acuerdos y los ejes internacionales, ¿no? Sí, totalmente. Se analiza, yo creo que si bien ganó Trump, si hubiese ganado Hillary Clinton, yo creo que el ganador también era en un sentido, que fue de lo que más se habló durante la campaña, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto es importante, o sea, cómo jugó la figura de Putin en la campaña, y si bien desde inclusive el sector demócrata se lo ha atacado constantemente y decían que Trump y Putin eran amigos, que haya ganado Trump también es como quizás al estadounidense medio no le interesa tanto estar enemistado o no, en el sentido, bueno, si es amigo y vamos a tener menos conflictos y menos dinero para toda la industria alimenticia, bueno, bien. También el tema es qué es lo que va a poder hacer o no Trump en función de las presiones que reciba. Digo, todo lo que es el complejo industrial belicista de Estados Unidos, sabemos el poder que tiene, ¿no? En ese sentido, y bueno, hay que ver si al menos lo que él ha dicho en campaña respecto de que en el 70%, que eso no lo tienen que volver a negociar. Bueno, qué pasa en Siria, sí, eso qué pasa en Irak. Ahí va, que esto reconfigura todo el conflicto y los acuerdos de Medio Oriente también, ¿no? Y hay que ver cómo
eso termina definiendo un montón, vos mencionás la industria armamentil y un montón de conflictos territoriales también que siguen abiertos, y este cambio puede realmente hacer un cambio que en definitiva es en las vidas de las personas. Nosotros lo imaginamos o lo discutimos no viviéndolo en nuestro territorio, bueno, en nuestro día a día, pero también, digamos, hay personas que les cambia el rumbo de la vida este tipo de acuerdos o decisiones. Sí, ahí una de las cosas que la primera comunicación telefónica, porque si bien el primer saludo, inclusive antes de que estén todas las mesas escrutadas, fue de Le Pen de Francia, la primera comunicación telefónica a Trump fue de Netanyahu, en donde, bueno, hablaron de la importancia de la amistad con el Estado de Israel y demás. Ahí hay uno de los temas que es el acuerdo con Irán, ¿no? Que hay que ver qué es lo que hace Estados Unidos con ese acuerdo, que al menos lo que se viene mencionando es que van a poner cláusulas distintas para que ese acuerdo se caiga. Claramente Netanyahu quiere que ese acuerdo se caiga, y bueno, tanto el Estado de Israel como determinados estados árabes sunitas de la región que están luchando con Israel por el liderazgo, va a ser una situación bastante compleja. Y yo creo que ahí sí es donde Rusia tiene mucha influencia en función de la alianza entre Rusia e Irán. Es más, Rusia ha hecho bombardeos desde bases de Irán en Siria, ¿no? Que eso claramente lo que quieren mostrar es la importancia de la alianza entre esos dos países. Sí. Bueno, Germán, muchísimas gracias por la comunicación, mucha información, seguiremos procesándola y viendo cómo se configuran las nuevas alianzas. Seguramente te invitemos a otro programa para que nos cuentes más de tu punto de vista y cómo sigue la situación. Yo soy un poco escéptica con el giro a la derecha que está tomando el mundo, escéptica en el futuro que esto nos deja, pero bueno, eso es algo más bien personal. Te agradecemos mucho y te invitamos a seguir sumándote en el programa. Muy interesante todo lo que comentaste. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes la invitación, y va a ser un gusto y un placer la próxima convocatoria. Un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Bueno, y escuchábamos a Germán Romano, que nos comentaba su punto de vista de los temas más salientes de la elección de Donald Trump en Estados Unidos la semana pasada. Fede, ¿algún comentario, reflexión que...? No, la verdad es que sí, está tomando un giro rotundo. Y bueno, veremos a ver qué es lo que se viene. Esperemos que esas promesas de campaña que había realizado en gran medida no se cumplan, que haya sido solo una estrategia de campaña. Sí, a mí por un lado me tranquilizó que todo el mundo la semana pasada analizaba, bueno, se está siendo más moderado pos la elección y que no se sabe si va a ser tan así, pero las entrevistas que escuché anoche me asustó de nuevo. No sé si tuvieron oportunidad, si no lo comentamos a todos, que dijo que van a deportar entre 2 y 3 millones, una precisión estadística de 1 millón de más o menos, cosa que es grave, y que se va a deportar simplemente por sospecha, por cualquier situación que el policía o que la persona que esté requisando a esa persona considere que se incumpla, lo que claramente viola los derechos de las personas y elimina el proceso judicial de acusar a una persona, no de acusar, de probar que una persona es delincuente o no. Entonces eso, si bien los primeros comunicaciones fueron poco alarmantes, si se quiere, la de ayer ya volvió a poner la piel de punta. Sí, sobre todo que las autoridades que intervienen en cada una de las... que no sean con un criterio, esperemos que no sea con un criterio personal, o que no sea... portación de cara. Sí. Lamentable. Bueno, pero vamos a cambiar el eje, escuchar un poquito de música y seguimos conversando con Connie acá.